¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, siguiendo la programación de Radio Divergentes. A partir de las 17 horas, Tu Astrología. Con la conducción de Víctor Landolfi, aquí por Radio Divergentes. Por la 99.9 FM desde Capilla del Monte, www.radiodivergentes.com.ar para todo el mundo. También por la app que tenemos, Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming como Divergentes en Facebook y R Divergentes. Hasta las 18 con toda la astrología aquí en manos de Víctor Landolfi, que ya está aquí con todos nosotros. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Acá andamos, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Acá, muy bueno. bien, muy bien. Aquí andamos, muy ansioso con todo lo que trajiste para hoy. ¿Qué pudiste ver de lo que pasó con el eclipse? Nosotros tuvimos ahí como un antes y bueno, un comentario nada más. Sé que tenés otro tema, pero bueno, vos lo podés haber analizado muy bien. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Cómo terminó al final? ¿O cómo sigue? Si es que sigue. Claro, no, bueno, a ver, sí, un poco es hablar un poco más de esto, que es interesante, ¿no? Porque eh, siempre estos fenómenos, los eclipses, a ver, forma parte y quizás no sea el fenómeno más importante, quizás, al menos desde el punto de vista astrológico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista astrológico pesan mucho más las conjunciones, las oposiciones de planetas. Los eclipses, por supuesto, son importantes, ¿no? Yo creo que en algún punto... Claro, no son determinantes, ¿no? No es más importante que otro. Esto está bueno que lo aclares, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Habrá quien lo pueda discutir, ¿no? Pero a ver, a mí me parece que no se puede decir que un eclipse, desde el punto de vista astrológico, el eclipse es un fenómeno más, ¿no? Es una, si se quiere, bueno, cuando se producen como las uniones, digamos, de las interposiciones, ¿no? De los distintos objetos que forman parte del sistema solar, ¿no? De la carta astral. A esos son momentos, digamos, que tienen una relevancia especial, ¿no? Por eso digo que también están las conjunciones, están las conjunciones que después yo quería hablar un poco de eso, que estuvimos hablando en los otros programas, ¿no? De la conjunción entre Urano y Júpiter, que es la que está ahora, o hay otra conjunción también que es entre entre Marte y Saturno, que también yo quería hablar un poco de eso. Es decir, a ver, cuando se producen esas, por llamarlo de una manera, ese choque de planeta, como puede ser digamos, desde el punto de vista de uno lo ve desde la carta astral, es como que los dos, en este caso en el eclipse, el Sol, la Luna o una conjunción, los dos planetas están como en el mismo lugar, como que se chocaron, ¿no? Eso es algo importante. Ahora, el tema para mí, lo que uno tiene que entender con estas cosas es que siempre hay que ver en qué lugar en qué lugar de nuestra carta natal impacta esto, ¿no? Es decir, todos sabemos, ¿no? O sea, para el que sabe un poquito de astrología puede decir, bueno, sí, el eclipse fue en el grado, si no me equivoco, 19 de Aries. Bueno, perfecto, ¿no? La conjunción que la tengo anotada por acá, la conjunción entre Saturno y Marte se da aproximadamente en el grado 15 de Piscis. La conjunción entre Júpiter y Urano se da más o menos en el grado 21 de Tauro, etc. Bueno, entonces, esos son como lugares, ¿no? Entonces,
cuando uno escucha eso, uno tendría que bajar eso a su propia carta natal, ¿no? Y ver qué tengo ahí, ¿no? O sea, porque esa manifestación de energía o ese movimiento fuerte, digamos, ese choque de planetas, por llamarlo de una manera, impacta ahí. Y ahí yo voy a tener básicamente, lo que sí voy a tener es una casa. ¿Te acordás que la otra vez estuvimos haciendo un recorrido por las casas? Que también yo después quería volver a hablar un poquito de esto porque es re importante, ¿no? Una casa, es decir, sí o sí voy a tener una casa. Por ahí no tengo ningún objeto, es decir, ningún planeta, ningún punto, nada, pero tengo una casa. Es decir, lo cual es muchísimo, ¿no? Porque yo ya sé que ese movimiento, ¿no? Ese eclipse, esa conjunción o lo que sea, impacta en esa casa, ¿no? ¿Y qué significa que impacte en esa casa? Que realmente en qué ámbito de mi vida eso va a movilizar o, digamos, el fenómeno puede movilizar o yo me puedo movilizar por el fenómeno, que eso también es importante, ¿no? Es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros la otra vez también hablábamos un poco de no caer en esta idea de que nosotros estamos sentados y se produce un eclipse o se produce una conjunción o lo que sea y como que en algún punto eh, una energía nos va a mover a algo. Eso no pasa nunca y eso hay que manejarlo con cierta precaución porque muchas veces yo veo que genera mucha ansiedad, como la gente está esperando a ver qué le va a pasar por el eclipse o por esto, por aquello. Eso en principio no existe. O sea, estos movimientos lo que nos indican es que en ese punto de nuestra carta natal, por ejemplo, en el caso del eclipse, 19 grados de Aries, lo que tengamos ahí va a estar movilizado. ¿Y qué significa que va a estar movilizado? Un poco lo hablábamos la otra vez con el tema de Quirón, ¿no? que nosotros lo enfocamos un poco en Quirón, pero digo, si yo tengo la casa 3, por ejemplo, bueno, significa que quizás algo ocurra, pero que me invite a mí a ver temas de la casa 3 que son muchos, ¿no? Pueden tener que ver con los hermanos, tienen que ver con mis capacidades intelectuales, mi capacidad de relacionarme con la gente próxima a mí, mi capacidad de comunicación intelectual, ¿no? mi capacidad de producción intelectual, escribir, hablar, digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ahí entonces, si estos fenómenos ocurren en mi casa 3, yo ya, en principio, ya sabiendo eso, yo ya puedo estar atento a decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, se viene el eclipse la semana que viene, la otra semana, o ahora que pasó el eclipse, eso es anecdótico, si ya pasó o no pasó, ¿no? Pues esto después lo hablamos más en detalle. Es decir, ya sabiéndolo con anticipación, ya 2 semanas antes, 3 semanas antes, empezar a observar y seguramente va a haber cosas que o alguien va a decir algo, o va a pasar, alguien va a proponer algo, o yo voy a tener cierta inquietud, cierta molestia, cierta insatisfacción con algo, incomodidad con algo, ciertas ganas de hacer algo, que siempre que tengan, seguramente van a tener que ver con eso. O qué sé yo, o muy común, ¿no? Cosas que yo por ahí postergué, siempre relacionado a esa casa, ¿no? En este caso pusimos de ejemplo la casa 3, ¿no? Supongamos, yo siempre quise escribir un libro o, no sé, o hacer un programa de radio, por ejemplo, que esto viene de casa 3, o hacer un video de YouTube, o lo que sea, ¿no? O tener otros temas como son temas con hermanos, problemas con hermanos, con vecinos, con gente vecina, gente que nos rodea, ¿no? Eso tiene que ver mucho con casa 3, que es la casa de Géminis también, ¿no? Entonces, si uno sabe esto, seguro que uno puede detectar. Entonces, uno al poder detectar esto, uno sabe que está dada la posibilidad de decir, bueno, a ver, es como que ese fenómeno va a abrir una puerta para que me va a facilitar hacer esos cambios, dar ese paso, avanzar un poquito. Quizás me puede costar un poquito menos que si esos fenómenos no ocurren. Esta es la visión que hay que tener, ¿no? Digamos, es la visión, me parece, la más racional y la que más le puede servir a una persona, ¿eh? Porque si nosotros vamos a esperar que venga algo y que nos caiga algo por la cabeza, no solamente eso no va a pasar, sino que eso nos va a hacer sentir mal, porque nos va a hacer sentir
más ansiosos, frustrados, vamos a querer seguir como consumiendo más cosas de estas que nos van a generar más vacío, ¿no? Entonces, eso es re importante, ¿no? Por eso es importante desde la astrología poder tener uno en su carta, o por lo menos saber, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando en este momento que estamos hablando, se está produciendo una conjunción que es como si fuera un eclipse, digamos, ¿no? ¿Qué significa conjunción? Un eclipse es como la conjunción, como que en algún punto están en el mismo, yo veo como si estuvieran los dos, miro al cielo y veo como que el sol y la luna como que están en el mismo lugar. Por supuesto que no están en el mismo lugar, ¿no? Pero desde la Tierra como parecería como que se chocan, ¿no? Bueno, ahora se produce como un eclipse, una conjunción entre Saturno y Marte. En este mismo momento, casi, ¿no? Que es en 15 grados de Piscis. Bueno, ¿qué tengo yo en 15 grados de Piscis? Bueno, tengo esta casa o la otra casa, entonces, después, obviamente, una cosa es un eclipse, otra cosa es una conjunción, y cuando se produce una conjunción hay que ver qué planetas se están mezclando, porque esos cada planeta es como que tiene una personalidad, ¿no? Y cada planeta también se expresa de una... En verdad el planeta transmite lo mismo, pero se va a expresar de una forma distinta de acuerdo al signo. Porque básicamente, ¿qué es un signo? ¿Qué son los Aries, Libra, etcétera, ¿no? Básicamente son modos de expresarse. ¿Sí? Modos de expresarse. Es decir, el sol en Libra, por ejemplo, ¿no? Bueno, Libra es el signo de la diplomacia, por llamarlo de una manera, de las relaciones, del mantener las cosas, mantener las cosas ordenadas, del ceder, atención con esto, ¿no? Del ceder para que se mantenga la estabilidad, el orden, ¿no? Por eso la diplomacia, ¿no? Algo que está faltando bastante en el mundo, ¿no? Sobre todo cuando hay guerras es porque en algún punto falló la diplomacia, ¿no? Falló un poco la energía de Libra. Que es interesante porque el eclipse que hubo anterior a este fue un eclipse de luna en Libra, ¿no? Y otro tema también que me olvidaba, que quería comentar, esto que también vos me preguntabas, que cuándo empieza, cuándo termina. En verdad, a ver, uno puede decir que empieza ya un tiempo antes, un eclipse, una conjunción, y termina, a ver, es como que en algún punto siempre que se producen estos fenómenos es como que, a ver, es como que pasa el cartero, te tira una carta por abajo una boleta, que la boleta vence dentro de un mes, y bueno, de un mes, o sea, el cartero pasó, ese fue el eclipse. Ahora, yo tengo un mes durante esa boleta, eso es lo que dura, más o menos, es una cosa así, ¿no? Espectacular, espectacular. Es el ejemplo, o sea, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Siempre no hay que perder de vista la dimensión simbólica de estas cosas, ¿no? Eh, a ver, no estamos hablando de una ciencia exacta, ¿no? Que digamos, ciertamente, ¿no? La astrología tiene una base estadística enorme, y por eso se pueden atribuir ciertas personalidades a ciertos signos o ciertas características a ciertos planetas, pero esas cosas no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, lo mismo con esto, ¿no? Entonces uno puede decir un eclipse, un eclipse de sol, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo podemos analizar básicamente de un modo simbólico, ¿no? Es un momento en el cual el sol se apaga, ¿no? Como que se apaga el sol, ¿no? Independientemente de que nosotros lo veamos o no lo veamos, porque de acá no se vio, pero bueno. Y que el sol se apague, ya estamos hablando de una simbología. No se apaga el sol, estamos diciendo que el sol se apaga. Después decimos, se apaga el yo soy, el ego. De nuevo, ¿no? Porque la simbología astrológica asigna al sol eso que brilla, que soy yo, ¿no? Como que yo me apago, ¿no? Como que se apaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como que el sol de algún punto es el desarrollo del ego, de nuestro ego, de nuestro yo soy, ¿no? Que por eso es tan importante entender que la astrología es el camino, que acá
lo hablamos mil veces, ¿no? Es el camino de la virtud, es el camino de la evolución, ¿no? O sea, nadie está condenado al fracaso, ni tampoco nadie está condenado al éxito. Entonces, observar ese sol, en qué signo, ¿no? Y en vez de decir yo soy de Aries, o yo soy de Libra, yo soy de Géminis, ese yo debería ser, es decir, qué bueno esto. ¿por qué yo era? Buenísimo. Claro, porque, claro, se entiende, ¿no? La idea, oye, Más vale, es otro punto de vista, es un punto de vista distinto al que tenemos habitualmente, el que respondemos mecánicamente, pero si lo pensamos bien, es un poco lo que decís vos, me parece. es que es así, ¿sabes por qué es así? Porque si no ocurre algo que para mí es bastante triste, eh, que a veces se dice medio en chiste, pero son esos chistes, por lo menos si sos un chiste, se repite tanto que ya termina siendo una creencia, ¿no? O uno lo termina tomando como verdadero. Vos sos así, tenías que ser de tal signo, por ejemplo. Una barbaridad decir eso, porque seguramente de eso que nos estamos quejando es de un aspecto negativo. Entonces, los aspectos negativos, que también lo hablamos la otra vez muy por arriba, que después lo podemos ir tomando después signo por signo, que eso va a estar bueno, ¿no? Los aspectos positivos, o digamos, la sombra o la luz de cada signo, ¿no? Eh, Decir que yo, porque soy de X signo, soy así, digamos, y es como una especie de estoy condenado a eso cuando, digamos, creo que lo hablábamos con el caso de Aries, ¿no? Que muchas veces Aries se lo asocia con la agresión, ¿no? O la violencia, pero eso puede ser primero y principal que la agresión y la violencia seguramente está presente en todos los signos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero creer o decir que una característica del Sol en Aries es ser así, es justificar una incapacidad de uno, ¿no? Porque significa que yo tampoco pude trascender o sea, a ver, lo que uno tiene que hacer básicamente, o cómo uno tiene que entender la astrología, y ahora vamos a entrar en los signos, signo por signo, está bueno este tema. Es decir, es pasar de la sombra a la luz, ¿no? De la oscuridad a la luz de cada signo. O sea, la astrología es el camino de la virtud, es donde deberíamos llegar. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Es decir, cuando vos decís, bueno, mira, che, tenés el sol en tal signo, bueno, tenés que desarrollar estas características. Y seguramente el punto de partida va a ser que muchas veces van a aparecer mucho esas características negativas. Sobre todo si se diera el caso, que se da muchas veces, ¿no? El caso en el cual uno tiene la luna en el mismo signo que el sol, ¿no? Porque esto también lo hablamos en otras oportunidades, ¿no? Que la luna, en el caso de la luna, sí podríamos decir que puede expresar ciertas características más, digamos, entre comillas, negativas, pero que no, que no serían negativas, es como más rudimentarias, porque la luna son aquellos programas con los cuales ya nacemos. O sea, en la luna no hay que aprender nada, es lo que tenemos. Es lo que tenemos, y hagamos lo que hagamos, no me lo voy a poder sacar de encima más. El sol yo puedo elegir desarrollarlo o no desarrollarlo. Yo puedo morir sin desarrollar una sola característica positiva de mi signo, de mi sol. Pero de la luna la voy a expresar, me guste o no me guste. Entonces, ¿qué pasa? Ahí apareció Paula, me parece. Bueno, bueno, entonces la luna entonces es esa. ¿Cómo estás, Paula? Ahí te saludamos, te saludamos. Hola, buenas tardes a los dos, buenas tardes a todos los oyentes. Perdón, pero bueno, hasta recién estuve en una clase de yoga y bueno, se me hizo un poquito tarde, pero no me quería perder una charla más. Así que acá estoy atenta. Estamos acá estamos hablando de los sobrevivientes del eclipse. Vos sobreviviste, por suerte, aparentemente. No sé de qué estaban hablando, pero Son malditos, en lo personal, o sea, físicamente, gracias a Dios, no, pero la casa, no sabes todo lo que se manifestó en la casa. Ajá. A nivel roturas, de caños, se tapó la pileta de la cocina, se me rompió el techo, cosas de que vos decís, ¿qué?
y vos personalmente, ¿cómo estuviste? ¿Bien? No, la verdad bien. Lo que pasa es que tampoco Bueno, tuve bien. mucho tiempo. Ahora estoy buscando plomero, posero, albañil. Bueno. Estuve Está entretenida con bien. eso. Pero no, la verdad que bien. Pero sinceramente la casa ha manifestado, se ve que de lo que yo no me hice cargo, se hizo cargo la casa. Bueno, puede haber sido quizás por ejemplo, este caso, por ejemplo, que vos estás nombrando, probablemente Mm. puede haber sido que haya trabajado el eclipse, pongámosle, ¿no? En casa 4, que tiene que ver digo, puede ser, ¿no? O sea, si es que fuera el caso. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando. eh, entonces, a ver, entonces la luna, entonces son esos programas, esas cosas cuales ya las tengo, ¿no? Y el sol entonces es lo que yo tengo que desarrollar, ¿no? Entonces sí puede ocurrir que, supongamos, tomando el caso este de Aries que hablábamos de la agresión, la violencia, ¿no? Eh, Puede ser que una luna en Aries, de alguna manera, sí, de alguna manera manifieste ciertas cuestiones que tengan que ver con el necesitar eh, conectarse con o recrear ciertas cosas, porque son las cosas que ya vienen innatas y que de alguna manera nosotros seguramente, al tener una luna, en este caso en Aries o en cualquier otro signo, experimentamos de alguna manera durante nuestro proceso de crianza. La luna es el proceso de crianza, ¿no? Entonces, en la luna, en un signo, sí podemos permitir o aceptar la posibilidad de que haya estos aspectos que pueden ser como los más rudimentarios, pero que yo tenga mi sol en Aries, por ejemplo, ¿no? Y tenga digamos, un comportamiento como lo puede tener uno que sea luna en Aries, digamos, ahí marca como que de alguna manera el sol no se está desarrollando. Yo no estoy queriendo desarrollar el sol, ¿no? Porque, como estamos diciendo, la luna no es algo que nosotros venimos a desarrollar una luna. La luna nos viene a proteger, nos viene a decir, cuando no sepas qué hacer, automáticamente vas a caer en estos programas porque es lo conocido. Y bueno, y lo conocido es como dice el refrán, ¿no? Malo, más bueno, más bien malo conocido que bueno por conocer. Esa sería la idea, ¿no? Ahora, nuestro sol no lo podemos ver así. ¿Mm? Por eso también es importante, porque muchas veces ocurre que dice, yo tengo el sol y la luna, el sol y la luna en el mismo signo. Bueno, que no tiene nada que ver, o sea, es como si fueran dos signos distintos, ¿no? O sea, justamente todas esas cosas de la luna que son de seguridad, ya lo conozco, es malo, pero voy por acá, me cuesta más, pero yo sé que por acá, o me quedo chiquito, voy a lo seguro, como esto, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, si el sol, yo lo pienso desde esa lógica, bueno, desde la astrología no estoy avanzando, no estoy avanzando, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál debería ser el fin de una consulta astrológica? Justamente eso, o sea, es decir, mostrar cuál es el camino, cuáles son las potencialidades que tenés que... Y sobre todo también es importante mostrar con qué no te tenés que conformar. Y está bueno entonces decir, mira, vos tenés un sol en tal signo, las características más, digamos, negativas, oscuras de ese signo son esta y esta. Entonces vos, cada vez que aparezca esto, si es que aparece, ponemos la luz amarilla, por lo menos la luz amarilla. ¿Sí? Y sabe que los aspectos positivos son este y este, entonces son los, tu camino en la vida, tu camino en la vida. Por eso el sol también tiene que ver, hay autores que es muy interesante, ¿no? Porque eh, hablan como del sol también como si fuera un camino, ¿no? Ya algo bien, digamos, como un sacerdocio, ¿no? Como un camino de sacrificio, ¿no? Como, es decir, desarrollar esos aspectos positivos del sol, digamos, que expresa cada signo, ¿no? Como un camino de renuncia y de sacrificio si es que lo tengo que hacer. Normalmente, a ver, las,
la distribución de la carta, lo que esto lo digo por experiencia, ¿no? Uno siempre ve que hay, que los distintos planetas que son como habilidades, llamémoslo así, siempre están ubicados en lugares que de alguna manera, cuando uno hace una lectura sistémica de una carta astral, uno puede llegar a encontrar que, mira qué casualidad, vos tenés el Sol en tal lugar, no sé, en Libra, por ejemplo, y tenés por ejemplo, digo, Mercurio en Géminis, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjate vos, ¿no? Tenés a un Sol en Libra que, como decíamos, ¿no? Como hablábamos recién de este ejemplo, ¿no? El de la diplomacia, ¿no? El poder mantener el orden, digamos, los vínculos, ¿no? Las formas también, ¿no? Y tenés un Mercurio en Géminis que justo que es su signo, ¿no? Es esta capacidad de hablar, ¿no? Es como que el planeta que rige Géminis es Mercurio, o sea que está en su domicilio, ¿no? Cuando un planeta está en su signo es como que está en la posibilidad de expresarse con su máximo potencial. En la posibilidad, no necesariamente se va a expresar en su potencial. También puede ser que ocurra todo lo contrario, ¿eh? O sea, no es que yo ya está, tengo Mercurio en Géminis, listo, hago lo que quiera, total, yo todo lo que diga va a estar bien, no, al contrario. Al contrario, tenés como una superpotencia ahí, o sea, vos te tenés que cuidar más que otro, ¿no? Entonces uno ve, qué casualidad, tenés un Sol en Libra y tenés a Mercurio en Géminis. Es decir, evidentemente, vos sos una persona que la palabra va a ser ese medio con el cual vos vas a poder desarrollar estos aspectos de Libra, que es esto de las relaciones, etc. Porque, a ver, las relaciones y las diplomacias se puede hacer distintas, a través de gestos, distintos tipos de conductas, pero en tu caso va a venir por medio de la palabra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno ve cómo, y la persona tiene esa capacidad, y a ver, si es un adulto, no te va a decir que no tiene idea de lo que le está diciendo. Sí te puede decir que sí, yo siento eso, pero nunca encontré la forma de expresarlo, nunca supe cómo hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esas son un poco a veces las bendiciones disfrazadas, y que de esto hablábamos un poco ¿te acordás que el programa, se acuerdan de que el programa anterior hablábamos de Quirón con relación al eclipse? Justamente porque se eclipsaba el Sol y justo en el grado 19 de Aries quedaba en penumbra Quirón, ¿no? Bueno, puede ser, y normalmente ocurre que uno encuentre a Quirón en un lugar, supongamos en Géminis o en casa 3, que es la casa de Géminis, que es el que de alguna manera nos autohumilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exagerada, ¿no? ¿no? Es un doble juego, una doble punta. Sé que puedo, no, Quirón es, yo sé que puedo, pero no debo. ¿Por qué? Por ciertas razones. Después un día lo vamos a hablar muy en concreto este tema, porque ese yo no debo también tiene que ver mucho con la luna, porque justamente la luna, al ser nuestro proceso de crianza, seguramente en ese Quirón hay expresado o están representados muchos mensajes que nos hayan llegado, nos hayan quedado adentro del proceso lunar. O sea, ¿qué es un proceso lunar? No hagas esto, no hagas lo otro, yo quiero hacer esto, no, vas a hacer lo otro. Típico. Bueno, esas cosas de alguna manera después de adulto quedan, pero quedan a nivel inconsciente. Yo ya ni siquiera soy consciente de que no lo hago porque mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío me decían, no lo hago porque es así, es así. Entonces eso de algún modo forma toda esta cuestión quironiana, ¿no? Y otro tema también es Lilith, que también ya lo mencionamos varias veces, que es muy interesante porque, bueno, Lilith es la luna negra, ¿no? Es la luna también, pero de
de alguna manera es digamos, el enojo o digamos, el motor, digamos, para poder expresar aquellas cosas que tenemos reprimidas. Muchas veces estas insatisfacciones que desde un punto de vista de Quirón nos dice, no, no lo hagas porque vos no podés, no sabés. O sea, sos bueno, pero no te conviene, por lo que sea. En Lilith esto lo podemos ver como explosiones de, digamos, ¿no? Muchas veces cuando reaccionamos de una manera que no nos reconocemos, ¿no? O sea, no digo violentamente, muchas veces, la mayoría de las veces quizás sea de ese modo, pero a veces de otra forma, o sea, no sé, es como que bueno, un día decido no hacer más algo. No, yo no voy más allá. No estoy agrediendo a nadie, no, pero de golpe. Hace 20 años que voy a un lugar a hacer un curso, donde sea, y no voy más de un día para otro. Bueno, eso tiene mucho que ver con Lilith, ¿no? Entonces, esto después lo vamos a analizar un día en particular. En particular vamos a analizar este tema de Lilith, cómo funciona, porque esa Lilith, ese enojo interior, ¿m?, que tenemos, que viene de un montón de cosas, o sea, viene de toda esta mezcla que estamos hablando, ¿no? De la luna, ¿no? De estos mensajes que nos quedan, que después chocan con mis verdaderas potencialidades. Eso genera una frustración, ¿no? Es como algo que se va cocinando, ¿no? Y un día explota por cualquier lado. Explota por cualquier lado. A veces es muy interesante ver las posiciones de Lilith. Por ejemplo, suele ocurrir mucho, por ejemplo, uno tiene una Lilith supongamos, en la casa 10, por ejemplo, que es la casa de lo profesional, ¿no? O pongamos también en la casa 2, para poner un ejemplo práctico, que es interesante verlo, porque ¿qué significa una Lilith en casa 10, por ejemplo, ¿no? O qué podría significar. Obviamente que esto se puede expresar de un montón de formas, ¿no? Pero, por ejemplo, una posibilidad, y esto porque lo he visto, ¿no? Que es, por un lado tengo la casa 10, es la profesión, lo que yo quiero hacer, mi proyección personal, ¿no? La casa 10 es la casa de Capricornio, ¿no? La imagen, el yo puedo, ¿no? El poder, ¿no? La casa rige Saturno, ¿no? O sea, el signo que rige Saturno, ¿no? No, ¿qué puede ocurrir? O sea, que cualquier situación que en algún punto a mí yo pueda sentir que me pone palos en la rueda a lo que estoy haciendo o a lo que quiero hacer en relación a lo profesional. Bueno, eso puede llegar a disparar una reacción de tipo Lilith, o sea, que después ni yo mismo la entiendo. Ni yo mismo la entiendo, porque, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, ahí es muy interesante también, porque ¿cómo se constituye Lilith en astrología? O sea, no es un capricho tampoco que esa Lilith esté en casa 10, o sea, no es que tiramos la ruleta, bueno, vos te tocó casa 10, bueno, cuando te toque casa 10 te va a saltar la chapa, al otro le saltará cuando le toquen otra cosa, no. La Lilith, y por eso es la luna negra, pero me quedo con esta cosa de la luna, ¿no? La luna en astrología es la figura de la madre. De la madre y cuando digo la madre, hablo de la madre, pero hablo también de quienes cumplieron el rol de madre y del ambiente materno, ambiente de crianza. Haya o no haya madre, ¿no? Y aunque haya una madre a quien yo identifique como la madre, que por ahí no es mi madre. Esa Lilith, muy probablemente, no siempre se puede reconstruir esto, pero sí, muchas veces se puede, ¿no? Muy probablemente, si yo tuviera una Lilith en casa 10, es muy probable que mi madre, en el momento de la concepción, es decir, en el momento de la concepción y del embarazo, incluso después de mi nacimiento,
esa madre en algún punto haya tenido que, sacrificar, dejar de lado, por culpa, entre comillas, del embarazo y del nacimiento del bebé, temas que tengan que ver con lo profesional. Y eso se transmite a mí, Lilis, en Casa 10. Es como que de alguna manera heredamos esas frustraciones, y por eso yo tengo Lilis en Casa 10, porque de alguna manera se me transmitió a mí a partir de esa situación. Esto pasa mucho, o sea, ¿qué pasa? No siempre es fácil reconstruir esto, por varias razones, ¿no? O sea, una persona que tiene 40 años le va a preguntar a la madre, ¿qué a vos realmente tuviste en ese momento que sacrificar cosas que tenían que ver con lo profesional? Puede ser que se acuerde, puede ser que no se acuerde, puede ser que haya sido consciente de eso, porque por ahí haya sido algo que quedó embarazada, se enteró embarazada y como que automáticamente bloqueó todo. ¿Y qué bloqueó? Bueno, esa intención de hacer X cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema del profesional, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esto, porque no es un capricho, y ojo que muchas veces se puede ver esto, ¿eh? Y entonces es re interesante, ¿no? Porque esa Lili de alguna manera está expresando ya como si fuera una cadena generacional, una continuidad, ¿no? Acá hay algo medio de constelaciones, ¿no? Medio de constelaciones familiares, ¿no? Te iba a decir justamente esto. ¿Querés preguntar algo, Pauli? Ahí que nos quedan ahí unos ¿Estás minutitos ahí? con relación a lo que estamos viendo. Sí, la veo ahí. Así que la hacemos Dale, Paula, participar vos también. ya te dije lo que tenés que hacer. Sí, pero estoy muy atenta a escucharte por ahora. Muy interesante lo que decís. Bueno, está bien. No, bueno, e incluso es muy interesante para una madre ver una carta astral de un hijo, para ver estas cosas. ¿Sí? Tal cual, sí. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora volviendo un poco a lo que hablábamos cuando hablábamos un poco de lo que era Quirón, de lo que era el Sol, perdón, ¿no? Es decir, a ver, en el momento de decir esta cosa que parece tan sencilla, ¿no? Desarrollo mi sol, yo vengo llamado a desarrollar mi sol, ¿no? Con todas las herramientas que yo tengo a mi disposición, herramientas recontra útiles como son los planetas, sobre todo planeta Mercurio, no sé, Júpiter, y también otros planetas que tienen, entre comillas, mala fama, pero no son para nada malos, como Saturno, incluso Plutón. Es decir, en algún punto, a ver, estas facilidades que yo tengo, de alguna manera pueden chocar, ¿no? Con estas tensiones, ¿no? Estas cosas que, por un lado, la luna, que en algún punto siempre nos va es como alguien que nos está hablando adentro, pero no es algo malo, es justamente, ¿sí? para protegernos, o sea, es como el que yo te diga, che, quiero hacer cualquier cosa. Ah, está buenísimo. Quiero subir al Everest. Buenísimo, pero tener cuidado, esto y esto, ¿no? Porque la luna es como un mecanismo de autoprotección. No está mal. Ahora el problema, ¿qué es lo ideal? Que yo escuche a la luna, tome en cuenta esas cosas, y si es mi luna, seguramente hay consejos que son importantes, porque en el momento de hacer eso, son las cosas, esas son las cosas que más fácil me van a salir en caso de una emergencia. Ahora, lo que no tiene que pasar es que yo no haga nada. O sea, bueno, pongamos que eso no lo haga, pero que nunca haga nada por la luna. Y eso en astrología, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver y esto se ve mucho, ¿eh? Y esto se ve mucho. Personas que son la luna, que expresan a su luna, que uno dice, yo digo, yo soy de tal signo, pero lo que expresan es la luna, ¿no? Y eso en algún punto está mostrando cierta
no sé, cierta incapacidad o miedo, ¿no? La luna es el miedo, porque la luna es la zona de confort. O sea, siempre salir de esa zona de confort siempre nos va a generar miedo. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, esa tensión luna-sol es es la tensión entre miedo y valentía, ¿no? Miedo y valentía. Es decir, pero entonces por eso, lo bueno de saber, de conocer bien nuestra luna, es saber qué herramientas vamos a tener o qué herramientas sí las tenemos. Esto no lo tenemos que desarrollar. O sea, por eso yo siempre digo que si uno, para mí astrología no, que lo dijimos varias veces, ¿no? Creo que hasta incluso Gaby la otra vez lo dijimos. Uno dice, yo soy de tal, yo soy de... Eso no, para mí no son categorías que deberíamos usar mucho en astrología, o por lo menos debería haber un replanteo de la astrología y dejar de hablar del yo soy de. Pero ahora, si queremos decir yo soy de, deberíamos decir yo soy de la luna. Porque eso es lo que tenemos. Entonces, eso que tenemos y que conocemos nos tiene que servir de herramienta y de apoyo y de seguridad para ir en dirección a nuestro sol. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que también en algún momento lo comentamos, muchas veces se producen tensiones que son interesantes analizarlas, pero son tensiones que tampoco son caprichosas, ¿no? Como estos que decíamos recién de lo de Lilith, de acuerdo a la casa, que no es caprichoso, no es que tiramos la ruleta y me tocó Lilith allá, a vos te tocó acá, y bueno, mala suerte, arreglate. No, tiene una explicación, o sea, ¿no? Es decir, seguramente desde un punto de vista kármico, esa tensión, y ahora vamos a hablar de a qué me refiero con tensión, me refiero básicamente a la tensión de elementos, ¿no? No es lo mismo una luna en Aries y un sol en Sagitario, o una luna en Aries y un sol en Libra, digamos que son elementos compatibles, que una luna una luna en Aries y un sol en Capricornio, por ejemplo, un sol en Virgo, qué sé yo. Bueno, uno dice, bueno, ahí tenés una tensión. ¿Por qué una tensión? Porque la zona de confort y el punto de partida, por llamarlo de una manera, porque la luna es el punto de partida, es donde estamos, sí o sí, nos guste o no nos guste, es donde estamos. Y donde yo quiero ir son energías distintas, son elementos distintos. Estuvimos hablando varias veces del agua, de la compatibilidad agua-tierra, fuego, aire, ¿no? Y la incompatibilidad. Pero esta incompatibilidad a veces es mejor que una compatibilidad. O sea, ¿por qué? Porque justamente, a ver, Sol en Aries, Sol en Capricornio, por ejemplo. Perdón, Luna en Aries, Sol en Capricornio, o Sol no sé, pongámosle en Virgo, en Virgo, pongámosle Virgo que es de tierra, la Luna en fuego. Es decir, siempre las tensiones son provocaciones. Y en algún punto es feo, ¿no? Pero todos en algún punto somos hijos del rigor, digamos. Es decir, a veces nos dicen las cosas por las buenas y sí, las hacemos, o más o menos, pero cuando tenemos para tal día hay que entregar, el tal día es el examen, es el rigor, ¿no? Bueno, las incompatibilidades de elementos empiezan a funcionar de esta manera, ¿no? Es como que la incompatibilidad de elemento va a hacer que el salto sea mayor, ¿no? Porque es decir, yo tengo que salir de esa luna en Aries y para ir a ese sol en Capricornio, o a ese sol en Virgo, o ese sol en Cáncer, por ejemplo. Claramente son energías muy distintas, ¿no? Porque el fuego y la tierra, ¿no? Por elementos distintos. Pero en algún punto es una incomodidad, es una piedra en el zapato que cada vez va a ser más grande esa piedra, y en un punto ya es el que pongo el pie o la piedra en el zapato, ya no hay otra, ¿no? Entonces, ojo, también puede haber momentos límites acá, porque estas tensiones, obviamente hay que ver cómo sea toda la configuración en la carta del periodo, para ir resumiendo, ¿no? En algún punto nos van a decir, nos van a empezar a hacer sentir mal, incluso
a causarnos hasta enfermedades, se ha llevado a un extremo, ¿no? Físicas, mentales, es decir, cierta... porque, a ver, ¿qué sería una enfermedad mental, supongamos, a raíz de esto? Sería algo tan simple como decir, bueno, me adapto a una inconformidad que tengo, ¿no? Es decir, porque siento como que lo que tengo que hacer es tan distinto a esta zona de confort que no hago nada porque estoy bien así, pero a su vez siento que ese paso lo tengo que dar, y entonces esa incomodidad es como que empieza a generar todos programas mentales, justificaciones de alguna manera, que en algún punto me cristalizan, ¿no? Bueno, y eso puede ser una enfermedad. El comienzo de una enfermedad mental, o sea... Tengo una pregunta. Dale. Cuando una tiene el sol en un signo, pero está muy cerca de otro signo, viste que a veces el signo termina un día 23 y vos estás ahí, cumpliendo años ese día, como mi caso, por ejemplo, cumplo años un día justo que cambia, y en el grado último. ¿Eso cómo haces? O sea, tenés que tener en cuenta ambos signos, más allá de que la carta después te va a saltar de qué signo sos, pero estás muy cerca del otro. Puede que haya influencias, en mi caso aire-agua, que no son muy compatibles. O sea, como que tengo que tener en cuenta los dos. Totalmente, o sea, pero eso ocurre con todo, ¿no? Ocurre con todos los... Eso es todo un tema en astrología. Ahí claramente vos lo que tenés... O sea, a ver, vos estás en el 23 de octubre, que sos Sol en Libra, pero lo tenés ahí tocando Escorpio. Claro, porque si vos colocas 23 de octubre, lo googleás, aparece Escorpio, no aparece Libra. Pero bueno, claro, yo tengo en el último grado de Libra. Claro. Que me enteré que era Libra ahora que me hice la carta, pues yo siempre pensé que era escorpiana. Pero tengo como una mezcla interesante. Entonces, ¿mi Sol hacia dónde va? ¿Hacia Libra o hacia Escorpio o hacia ambos? O sea, doble laburo. No. El Sol es el Libra, pero ¿qué pasa? Está contaminado por el signo siguiente. Ah, ok. Sí, o sea, pero ojo, esto pasa, no solo pasa con los signos, pasa con las casas. Muchas veces los planetas están en el borde de una casa, y también pasa con los planetas. Por ejemplo, pasa mucho con los planetas, por ejemplo, a ver, si yo tengo Saturno es el regente de Capricornio. Imaginémonos que yo en mi carta natal Saturno está en el signo de Cáncer, que es justo el opuesto complementario. Bueno, eso se lo llama en caída. En ese caso yo tengo el planeta en caída. ¿Y esto qué significa? Que, o sea, no es que, a ver, si vos tenés a Saturno en Capricornio, es un Saturno, una historia. Vos tenés a Saturno en Cáncer, es otro Saturno. Nada que ver. O sea, entonces, ¿por qué? Porque está, como decíamos, de nuevo, estaría en caída, como que de alguna manera es débil. Es débil. ¿Por qué? Porque está en el signo opuesto, no está en domicilio, que sería Capricornio en este caso. Bueno, entonces es como que esto que vos estás diciendo, también pasa con las casas, que eso de las casas después lo explicamos porque es por ahí un poco más complicado, pero esto que vos estás diciendo es re importante, porque es como cuando, digamos, en algún punto, cuando pasa eso que vos decís, es como que el Sol está en el signo de Libra. Ese es el lugar del Sol, digamos, ¿no? Pero no hay que, digamos, ignorar o sea, vos tenés que tener en cuenta las características de Scorpio y ver de qué manera esas características a vos te resuenan. Es decir, a vos te resuenan. O sea, es decir, cómo si de alguna manera vos las bajás a tierra, o sea, o si las pones en práctica, o si están presentes en tu vida. Esa sería la idea, digamos, ¿no? De verlo. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Lo más probable es que sí, porque está cerca, digamos, ¿no? Con los signos no pasa tanto, pasa más con las casas, pero sí, puede ocurrir. Sobre todo si es que está en el límite. O sea, si ponele que está a 1 grado de Escorpio, digamos, es casi seguro que vos misma te identifiques.
no solamente que te identifiques con algunas cosas de Escorpio, sino que te puede pasar que no te identifiques con ninguna de las cosas. O sea, la lectura por ahí a veces en esos casos es más por la negativa que por la positiva. Che, loco, así a mí me hablan de Libra que esto y esto, pues yo siento que sea tanto. A ver, Escorpio, sí, pero yo tampoco siento que sea tanto. Y porque estás ahí, estás en la transición. Entonces, bueno, ojo, tampoco quedarse en eso, decir, bueno, a ver, ¿qué cosas puedo tomar? ¿Qué tengo que tomar? Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es, por ahí, ver, si vos te sentís muy, muy identificada con esto, tomar como veníamos diciendo antes, ¿no? Las cosas positivas de un signo, las cosas positivas de otro, a ver qué puedo incorporar de eso. ¿Sí? Terminaría siendo como una virtud de alguna forma, tener esa posibilidad también de tener, ¿no? Dos posibilidades y mostrarse, ¿no? No estar cerrado tanto a lo que uno cree ser. Claro, tal cual. Sí, sí, pero en verdad, digamos, a ver, esto, en algún punto uno puede pensar que esto es como un caso un poco extraño, pero, a ver, vamos a suponer que vos tenés el sol en el medio de un signo, donde no hay duda, ¿no? Estás en el grado 15 de Libra, por ejemplo, ahí no me digas que para ningún lado, estás en la mitad. Es lo mismo, o sea, en algún punto el desarrollo de ese Libra o de cualquier signo, también nos va a generar esa duda. En algún punto también vamos a sentir esas dudas. ¿Por qué? Por esta cuestión de los aspectos en luz, digamos, luminosos y oscuros de los signos, ¿no? Esto que hablábamos de la agresión, ¿no? En el caso de Libra, en el caso de Aries, ¿no? O supongamos en el caso de Libra, por ejemplo, puede ser el individualismo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Libra, ¿no? O sea, pero o, por ejemplo, el ser colaborativo, pero para fines que tengan, fines egoístas, pongamos. Total. Vos ¿No? sabés, quería ahí agregar también un poco lo que le pasa a mi mamá, nació el 20 de diciembre, y bueno, estamos Ajá, Sagitario con Capricornio, ¿no? Y ahora que vos lo claro, estás diciendo, tiene muchas características de Capricornio, pues yo soy de Sagitario también, y a claro, veces tiene cosas claro, muy particulares con las características de Capricornio, ¿no? También, claro, ¿no? claro. Ahí buenísimo, gracias por traer este tema, porque mirando a tu alrededor, por ahí conocés gente que están al borde de entre uno y otro, cree ser de un Sí, signo, pero tiene muchas características también del otro, claro, 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 claro. Sí, sí, claro, seguro, seguro, seguro. Eh, em, esto es re importante y es todo un tema en la astrología, ¿no? O sea, cómo los componentes, los objetos de una carta se expresan, ¿no? O sea, un sol en Libra no es un sol en Libra que está en el límite con Escorpio o está en el límite con Virgo o está en el medio o tiene, supongamos, el caso de Libra que lo rige Venus. Si vos, por ejemplo, tenés a Venus en Libra o lo tenés en Aries, por ejemplo, que sería como en domicilio o en caída, o en caída. Y esto es re importante porque Venus es el planeta que rige, que no es cualquier planeta, es el planeta que rige ese signo. Entonces, ¿qué pasa? Los dos tenemos el mismo signo, todo igual, pero ¿qué pasa? Yo tengo a Venus en Libra y vos lo tenés Claro, en Aries. claro. Bueno, entonces re distinto, Total, total. re Bueno, distinto. nos ¿Sí? tenemos que ir, Víctor, Muy bien, impresionante. Paula, ahí nos quedamos ahí bueno, cortos, como siempre, pero me parece que la podemos seguir para la semana que viene, ¿no? Esto dale, que, dale, que, dale, que sí. salió, me parece que es muy, muy interesante también y seguir aprendiendo con todo lo que estás diciendo. Así que te dejo el final, cómo podemos comunicarnos contigo, también Paula, si quiere también dar su marca, lo que está haciendo, por supuesto, este es el momento, hermanos. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, para cualquier consulta eh, eh, de parte del programa, o sea, saben que pueden consultar cuando quieran, sin ningún Vamos. compromiso. La página es astrología.com.ar.
ahí está el WhatsApp, el Instagram, formulario de contacto, ahí pueden escuchar estos programas, Buenísimo. otros videos, otros audios, otras cosas, artículos, etcétera, que yo siempre voy poniendo, así que bueno, eso es todo. Y bueno, Paula, no sé si vos querés decir algo, pero... No, yo los saludo desde acá, voy a continuar con 2 clases más antes de irme a dormir. Así que bueno, les mando un abrazo y abríguense mucho, cuídense y un placer como siempre escucharte. Espero el próximo encuentro llegar a horario. Voy a hacer lo posible porque eso ocurra. Son las energías del eclipse, ya que estamos le echamos la culpa. Dale. Bueno, dale, muchas gracias por estar ahí y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Por supuesto. Gracias a ambos. Vale, un saludo grande. Y bueno, entonces nos retiramos, Víctor, hasta el próximo jueves a partir de las 17 aquí en Tu Astrología. Un saludo grande, hasta la próxima. Chau. Nos vamos con...